Este tema es muy serio, pues por esta doctrina muchas personas están muriendo. Negarse a poner una transfusión de sangre lo enseña la Biblia. Dejar morir a las personas por no ponerle una transfusión de sangre es algo que Dios aprueba. Podemos dar nuestra sangre para salvar una vida. Los testigos de Jehová afirman que es voluntad de Dios que nadie se haga una transfusión de sangre, aunque su vida esté en peligro, aun si ésta depende de ello. Pero ¿es eso verdad? Negarse poner una transfusión de sangre lo enseña la Biblia. La ley mosaica incluyó la prohibición de comer sangre para los judíos. Levíticos 17, 13, 14, y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Primero que nada, no hay ninguna base en la Biblia que diga que debemos dejarnos morir antes de colocarnos sangre. Solo en la ley de Dios se mandaba en las épocas antiguas a no comer la sangre de los animales, la carne de cerdo, animales inmundos, despedazados o mortecino, Levíticos 17, 15, por cuestiones de no contaminarse, y solo fuera usada para los sacrificios en la expiación, Levíticos 17, 11, por lo tanto Dios había prohibido comer la carne de esos dichos animales, y de los animales que se permitía comer, la sangre fuera derramada al suelo, Levíticos 17, 13. De modo que ya sabemos por qué Jehová prohibió comer la sangre de un animal que mates para comer. Porque representa la vida. Y aunque se nos permite matar a un animal para comerlo, debemos valorar esa vida lo suficiente y respetar que es una vida que existe gracias a Jehová. Y eso lo demostramos cuando, a pesar de que lo matamos para comernos su carne, no nos comemos su sangre en señal de aprecio, valor y respeto a esa vida que es posesión de Jehová. De ahí la necesidad de derramarla al suelo, para simbolizar que esa vida vuelve a Jehová. Lev 17, 13. Otro detalle interesante es que el mandato de derramar la sangre en la Biblia solo se circunscribe a cuando se mata a un animal para comer, derramar al suelo, Levíticos 17, 13, cuando se mata a un animal para sacrificio, derramar sobre el altar, Levíticos 17, 2. Es decir, que en ambos casos primero ha habido una acción de matar. En cambio, en el caso de que un israelita, por ejemplo, tuviera una herida sangrante y perdiera mucha sangre, en ningún texto de la Biblia dice que se tuviera que derramar al suelo y cubrirla con polvo esa clase de sangre. Jesucristo rompió la maldición de la ley para que no tuviésemos sujeto a la ley, sino a la ley de Cristo. Porque, Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 1 Corintios 9, 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora sí podemos comer lo que queráis, pues está escrito en Mateo 15, 10, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Visión de Pedro. Pedro tuvo una visión de Dios, está escrita en Hechos 10, 10, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Ahora bien, quien es él muestra las tentaciones utilizando la ley para que las personas caigan en confusión queriendo obedecer a Dios, pongan en riesgo sus vidas y mueran, nada más y nada menos que el propio Satanás, como lo hizo con Jesucristo en el desierto, Mateo 4, 5, 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Noten que el diablo le habló con la palabra, Salmos 91, 11, el diablo lo hizo con la intención de que Jesucristo muriera antes de hacer la voluntad de Dios, y llevarlo a caer en el pecado de tentar a Dios, Deuteronomio 6, 16, y poderlo llevar al infierno. El diablo es astuto. ¿Ustedes creen que el diablo cambia sus tácticas en este tiempo? Pues la sigue usando, haciendo que una religión o secta llamada los Testigos de Jehová, dirigida por la Atalaya, enseñe en esto: déjate morir y no te pongas sangre, pues escrito está: la sangre no deberás comer. El diablo tienta a la humanidad como lo hizo con Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesucristo? Jesucristo dijo en Mateo 13, 34, un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuáles son las formas de amor que enseña Jesucristo? Jesús dijo en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor que enseñó Jesús fue este: dar la vida por sus amigos. ¿Cómo puedo dar mi vida por mis amigos? En la palabra de Dios dice en Levíticos 17, 14, porque la vida de toda carne es su sangre. La sangre, según el diccionario bíblico Ilumina, es sinónimo de vida. La sangre y la vida, en la Biblia es lo mismo. Jesús dio su sangre por la humanidad, y Jesús dio su vida por la humanidad. En pocas palabras, dar nuestra sangre para que se salven nuestros amigos, es un amor mayor que todas las expresiones de amor en el mundo. Jesucristo enseñó sobre el dar su vida, su sangre por sus amigos. Y así fue que Jesucristo demostró su amor, dando su sangre por la humanidad, y gracias a su sangre tenemos vida y vida en abundancia, en Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y en Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La restauración de la humanidad viene por medio de la sangre, la protección de Dios viene por medio de la sangre, el pacto con la humanidad viene por medio de la sangre, la limpieza del pecado viene por medio de la sangre, la vida está en la sangre. Jesucristo dio su sangre por la humanidad. En ningún lugar de la palabra de Dios dice: elijan la muerte antes de recibir sangre. Es mentira del diablo, porque la Biblia habla sobre cuando se matan a los animales se tiene que desechar la sangre, pero una organización de hombres ha transversado las escrituras, utilizando la lógica humana, diciendo si su doctor le prohibiera tomar alcohol, se lo introduciría por las venas. Esta es la lógica de la Watchtower, que manda a sus siervos los testigos de Jehová no aceptar transfusiones de sangre. La palabra de Dios es clara que los mártires, discípulos y verdaderos cristianos fueron muertos por causa de la predicación de la palabra de Dios, y por rehusarse a negar a Jesucristo el Hijo de Dios. En la palabra de Dios no se menciona a ni un cristiano, pero ni uno muerto, asesinado o torturados por rehusarse a comer o introducirse sangre. En este tiempo Satanás está haciendo de las suyas de que miles de la religión de la Watchtower, engañados, asesinen a niños, jóvenes, adultos y ancianos, impidiéndoles que reciban sangre o vida, para no reprender al espíritu de la muerte de sus vidas. Por ejemplo, si yo tengo un cántaro de agua y paso frente a un hombre que está al borde de la muerte muriéndose de sed, y me niego a darle de beber aunque sea de un poco de mi agua, y sabiendo que la vida de esa persona está prácticamente en mis manos, al yo tener agua para no permitir que muera, y no le doy,
Y a la hora y media paso de nuevo frente a aquel hombre y lo hallo muerto por causa de la sed, ¿no seré yo, prácticamente un asesino? Ya que tuve en mis manos la forma de que él siguiera vivo, pero me rehusé dárselo. De igual manera, si veo a alguien muriéndose por envenenamiento, y tengo yo el antídoto, y me niego a dárselo, ¿no seré yo un mismo asesino? Jesucristo dio su sangre por la humanidad. Esta es una de las miles de noticias alrededor del mundo. Muere una testigo de Jehová que se negó a recibir una transfusión de sangre. Una testigo de Jehová, de 61 años, ha fallecido en Sevilla por negarse a recibir una transfusión de sangre tras sufrir un accidente de tránsito, lo que le produjo la muerte por hemorragia, pese a haber sido intervenida a tiempo en un hospital. La víctima sufrió un accidente de tránsito en la autovía Sevilla-Cádiz a la altura de Los Palacios, Sevilla, lo que le produjo una hemorragia peritoneal y laceraciones de hígado y vaso. Trasladada en un helicóptero del 061 al hospital de Valme, los médicos la operaron de urgencia y consiguieron solventar sus lesiones, pero la mujer falleció a los pocos minutos de salir del quirófano por exsanguinación o falta de sangre. La mujer, testigo de Jehová, había firmado un documento de voluntades anticipadas en el que rechazaba expresamente recibir cualquier tipo de transfusión sanguínea debido a sus convicciones religiosas. ¿Hasta cuándo testigos de Jehová se dejarán morir, y a sus hijos, por una doctrina mal interpretada e impuesta por un cuerpo gobernante, la atalaya? ¿Cuántas vidas más deberán perderse, por un engaño de Satanás? Como lo hicieron con las vacunas, que al igual que la sangre estuvieron proscritos porque permiten que otros les digan lo que deben creer, cómo lo deben creer y cuándo lo deben creer. Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará morir. Basta ya de ser esclavos al servicio de hombres que se autoproclaman el único conducto de Dios en la tierra. Jehová te quiere hacer libre mediante la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ministerio El Arte de Servir. Comparte este material, y ayudemos a muchos a conocer del amor de Dios, y del Salvador Jesucristo.